siempre, siempre cuando hablamos de codificar a los chicos, estamos hablando de chicos hasta los 14 años. Pero debido a cualquier relación íntima, desde hasta los 3 años, siempre, siempre, siempre se decodifica a la madre. Toda circunstancia emocional impactante para ella, el bebé va a vivir exactamente los mismos conflictos con ella. Pero va a ser hasta que este bebé nazca, que se separe físicamente de la madre, que el menor es cuando entra en fase de reparación de cualquier dicho conflicto emocional, expresando cualquier síntoma u enfermedad. Entonces, primer punto a analizar, cuando un bebé se enferma desde recién nacido hasta los 3 años, son las emociones de la madre durante el embarazo. ¿Qué pasó? Como abandono, desvalorización, maltratos, carencias económicas, engaños, infidelidades, traición, despidos, discriminación, etcétera. Cualquier enfermedad en un recién nacido, entonces lo que vamos a buscar en las primeras vivencias emocionales de la madre durante el embarazo, en los meses de gestación, en el momento del parto, en los primeros días de ese bebé, en las circunstancias del hogar, en esos primeros días del parto, en los problemas familiares, en la casa, en la situación con la lactancia, expresión en las situaciones posparto, en la situación de pareja de la madre con su marido, en los problemas de la madre con su propia madre, o sea, la abuela del bebé, con la suegra también, porque hay mucho simbolismo, y también los problemas laborales de la madre, etc. Son todas las cosas que tenemos que empezar a indagar. Todos estos padecimientos o molestias que presenta un bebé desde su nacimiento y hasta sus 3 años se buscarán en este periodo de tiempo, con todo esto mencionado. Da lo mismo si es alergia, si es un reflujo, si es fiebre, si es diarrea, si es hipo, gripe, tos o lo que fuera, leucemia, cualquier cosa relacionado, ¿sí? Sea, autismo, rechazo a la leche, a los alimentos, todo eso, repito, lo que sea. Siempre vamos a buscar el conflicto emocional de la madre, desde el periodo de embarazo, en el momento del parto, los primeros días de ese bebé, y hasta los 3 años de ese bebé. Entonces, vamos a pasar a la regla número 1. Para todo síntoma o enfermedad presentada por un bebé, desde recién nacido y hasta sus 3 años, siempre se buscarán los conflictos emocionales de la madre durante todo el embarazo, durante el momento del parto y en los primeros 3 años de vida del bebé. La madre va a tener que cambiar, va a tener que superar lo vivido, perdonar en su caso o salir adelante modificando su actitud. La madre conscientemente tiene que liberarse de sus miedos, de sus temores, de sus vivencias, de sus malas experiencias e incluso asumir un papel de líder alfa ante su bebé. ¿Mm? Entonces hay que hacerle sentir amor y seguridad, totalmente. ¿Eh? Entonces, como obligación de madre es darle todo el amor, todo, digamos, la protección y todo lo requerido en un bebé. Entonces, lo que vamos a buscar, por ejemplo, en diarrea, asimilo este alimento emocional. En una leucemia, por ejemplo, vamos a buscar de desvalorizaciones brutales, vividos por la madre, siempre por la madre, durante el embarazo. ¿Eh? Si el bebé presenta, por ejemplo, intolerancia a la leche, podemos llegar a buscar no quiero a mi mamá o no quiero a mi mamá, ¿sí? Si el bebé representa problemas en la piel, manchas, ronchas, algún tipo de alergia, irritación o lo que fuere, ¿sí? Tendríamos que buscar historias de me siento separada de o siento rechazo de o anhelo de que me toquen, por ejemplo, ¿sí? Problemas inguinales, lo que son problemas
Hay de inguinales, hay problemas de desvalorización de parejas o de desvalorización sexual. ¿Eh? Entonces, es acá donde la madre tiene que ser muy, muy honesta con las emociones que vivió desde que se enteró que quedé embarazada, durante, de crear conciencia durante todo el periodo de embarazo, crear conciencia de el momento del parto e incluso las vivencias que tuvo hasta sus 3 años. Entonces, por ejemplo, en el embarazo me sentí asfixiada por mi madre, por mi suegra, por mi marido, entonces no es de sorprenderse que por ahí el bebé presente asma. Entonces, mi pareja no quería un hijo, justamente, entonces me siento sola. Sentí todo el peso del embarazo sola, lo tuve que decidir todo, nunca conté con el apoyo de nadie, siento que en cualquier momento mi pareja se irá. Son tantas emociones las que puede vivir, depende de las circunstancias, una madre, ¿sí? En el embarazo. Pero también hay situaciones que por ahí dicen, no, yo tuve un embarazo espectacular. Y la verdad que hasta los 3 años todo con mi bebé es perfecto, pero el bebé presenta síntomas. Entonces cuesta más trabajarlo, porque estamos ahí presentándonos ante una madre que está negando muchas cosas, ¿sí? Está poniendo una capa de no querer ver una realidad, la ocultó. Entonces acá es cuando hay que indagar muy, muy bien, ¿sí? Hay que indagar muy bien la enfermedad de ese nene para sacar a la luz, ¿sí? Todo lo vivenciado que tuvo esa madre. ¿Mm? Entonces, otro punto, síntomas que tienen otros nenes, que ya estamos hablando de niños justamente entre 4 y 7 años, ya no son bebés. ¿Mm? La barrera de los 3 años es cuando justamente hay una desconexión, una independencia, cuando el nene empieza a reconocerse, ¿sí? Como persona e individuo apartado de la madre. Entonces lo que hay que analizar entre 4 y 7 años, a base de cualquier enfermedad, lo que hay que analizar son peleas, discusiones, divorcios, separaciones, carencias, violencias, vicios, abandonos o fallecimientos de la madre o del padre, emociones de los cuidadores del bebé. Muchas veces yo vivo con mis padres, pero mi autoridad es mi abuela, generalmente. Por eso, en este periodo, entre los 3 y los 14 años, ya no buscamos 100% el origen del periodo de embarazo de la madre, periodo del parto y hasta los 3 años. ¿Mm? Entonces, entre los 4 y los 14 años, lo que vamos a buscar es la dinámica en la convivencia del menor, ¿sí? Entonces tenemos que buscar situaciones como la mamá trabaja mucho, el papá trabaja, no hay papá, ¿sí? La mamá dejó al niño o a la niña al cuidado de la abuela, ¿sí? La mamá dejó al niño o a la niña y se fue en busca del amor, ¿sí? Hay armonía familiar, se viven peleas a diario, hay alcoholismo, hay vicios, ¿sí? En esa infancia hay historias de abusos o de gritos. Entonces, hay que indagar entre los 4 y los 14 años, hay que indagar de papá, mamá o los cuidadores, ¿sí? Porque si los padres, por ejemplo, los padres pelean todo el tiempo, entonces es normal que un niño exprese bronquitis. Si hay experiencia de violencia, gritos, portazos, es normal que haya un poco de asma, convulsiones, problemas en la piel, problemas en la vista, justamente, o oídos, ¿sí? Carencias económicas, probable que haya una hepatitis, ¿sí? Entonces, podemos hablar, bueno, de muchísimas manifestaciones, por supuesto, como tantas enfermedades que conocemos, se indaga todo por aquí. Ya tenemos digamos, la pista de raíz, ¿sí? Que vivió mamá o papá. Entonces, otra regla, regla número 2. Escuchen esto.
Para todo síntoma o enfermedad presentada por un menor desde sus 4 años y hasta sus 14 años, siempre se buscan los impactos o conflictos emocionales de ambos padres o los cuidadores del menor, que se analizarán la calidad de relaciones familiares, la comunicación familiar, la economía familiar, la dinámica familiar, el día al día de ese menor. ¿Mm? Entonces, cuando se crea conciencia de eso, cuando papá o mamá cambian relacionado a los síntomas del hijo, el hijo mejora, incluso se recupera. ¿Mm? Por eso siempre, cuando mi hijo sufre algo, fuera de lo que es también una enfermedad, siempre tengo que aprender a ver su conflicto para yo ver el mío. ¿Mm? Por otro lado, tenemos al menor que tuvo el embarazo perfecto, la familia perfecta, papá divino, mamá divina, economía, todo, la famosa familia Ingalls, ¿no? La familia perfecta, digamos. Todo es hermoso. Pero justamente en el menor hay síntomas. Entonces, eh, ¿qué hago? Todo es amor y felicidad, pero el menor está enfermo. Entonces, ahí sí es cuando llegamos, llega el momento de revisar el árbol transgeneracional. Ahí sí tenemos que tirarnos a un proyecto y sentido, ¿sí? Y el árbol. Recordemos, entre los 4 y los 7 años, ¿sí? Si todo fue perfecto, ahí sí me voy al árbol. Entonces lo que tengo que buscar es un doble, ¿sí? O algún relacionado, de todos los tipos de doble que hay. Entonces sí, indago bien ahí para ver cómo este niño o niña, ¿sí? Heredó justamente, eh, está justamente manifestando, ¿sí? Acá sí es cuando un niño está manifestando una herencia transgeneracional, ¿sí? O de algún proyecto, y manifestando algún proyecto y sentido. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos, para resumir, ¿sí? Todo es color de rosa, ¿m? Pero el nene presenta una enfermedad, listo, proyecto y sentido y árbol, ¿sí? Entonces, regla número 3. Para todo síntoma o enfermedad presentada por un menor desde sus 4 años y hasta sus 14 años, ¿sí? Que no tenga una explicación lógica, ¿m? Es cuando se buscan los impactos o señales de todos los dobles del menor en su árbol genealógico. Entonces tenemos que, como recién les decía, revolver todos los datos de la familia, encontrar, a ver, todos los tipos de dobles y personajes que resulten ser dobles o relacionados del niño o de la niña. Y entonces es como encontramos, ¿sí? El conflicto, la persona que programó lo que hoy está manifestando mi hijo o mi hija, ¿sí? Y entonces ahí, una vez conocido todos los detalles, entonces es cuando sí trabajamos justamente cartas de duelo, donde por ejemplo le podemos manifestar, depende de la situación, cuál haya sido específica, es donde manifestamos todo el conflicto y liberamos a nuestros hijos, ¿sí? De esa situación, esa enfermedad, o etcétera. Te libero del tío Carlos, por ejemplo, bla, bla, esto no es tuyo, hijo o hija, te libero. Y tenemos muchos ejemplos en los PDF que les he dado de carta de liberaciones. Entonces se trabaja con eso. Lo libero de ese doble de el clan, sea lo que estén manifestando. Entonces es como cortamos absolutamente todo. ¿eh? Esta es la regla 3 y la última.